Muy buenas noches a todos. El día de hoy nos acompaña Kevin Santiago Bernal Sánchez, un estudiante de la Universidad de El Bosque de 10º semestre, y nos va a venir a hablar sobre aneurismas de aorta abdominal y flarenal rota. Nos acompaña el doctor Barrera, que es jefe del Servicio de Cirugía Vascular de la Cardio Infantil y nuestro tutor y creador y fundador del grupo. Entonces le doy la palabra a Kevin y sin más preámbulos, espero la disfruten. Muy buenas noches para todos. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me están escuchando bien, si está bien la pantalla? Si se escucha bien y se ve bien la pantalla. Listo, Perfecto. muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, primero quiero agradecerles por la invitación a participar en este grupo de interés. Em, para mí es un honor estar con cada uno de ustedes y con el doctor. Así que sin más preámbulos, vamos a arrancar con este tema de aneurisma de aorta abdominal infrarrenal roto. Para el día de hoy me planteé unos objetivos que son hablar un poquito acerca de la anatomía de la arteria aorta. Vamos a decir unas definiciones claves, unos puntos epidemiológicos. Digamos que en estos tres primeros puntos voy a tratar de demorarme lo que menos pueda, porque son puntos que hemos venido hablando de manera continua en las últimas charlas y me voy a centrar específicamente en los últimos tres puntos, que son los factores de riesgo para desarrollar un aneurisma roto, un poquito acerca de la fisiopatología y por último hablar acerca del diagnóstico y el abordaje y de pronto poner sobre la balanza algunas cosas del tratamiento actual que le damos al aneurisma de aorta abdominal y determinar si lo que hacemos muchas veces es la mejor praxis. Para hablar de la anatomía de la aorta, pues tenemos que decir que es el principal vaso del cuerpo, va a ser el vaso que nos va a dar irrigación a muchas, digamos, zonas del cuerpo, desde su inicio, dando la irrigación para el corazón, pasando por toda la irrigación de las arterias intercostales, arterias renales, arterias mesentéricas. Entonces, esto lo digo para entender que es quizá la arteria más importante del cuerpo por toda toda la importancia que tiene en base a la irrigación que da en todo el cuerpo. Em, Aquí a la izquierda vemos un esquema donde se ve un corte transversal de la arteria aorta. Podemos ver que va a tener una túnica adventicia, una túnica muscular y una túnica interna que va a tener unas, digamos, implicaciones importantes a la hora de entender la fisiopatología. La túnica adventicia va a tener principalmente lo que son miofibroblastos, nervios y arteriolas. En la túnica media vamos a encontrar específicamente músculo liso y algo de fibras de elastina. Y en la capa interna vamos a encontrar la túnica íntima dada por las células endoteliales y algunas células del sistema inmune. Algunas definiciones claves para entender este tema. Primero, vamos a decir que un aneurisma es una dilatación de un vaso sanguíneo. Cuando hablamos de un aneurisma específicamente de la aorta infrarrenal, vamos a decir que se trata de un diámetro de más de 3 centímetros de la aorta a este nivel. Vamos a hablar de una terapia muy importante que es la EVAR, que es la Endovascular Aneurysm Repair, que es, digamos, la terapia endovascular, el abordaje endovascular con el cual hoy en día contamos. Otra definición clave es el punto de qué es un aneurisma verdadero y qué es un aneurisma falso. El aneurisma verdadero va a ser aquel que compromete la totalidad de las paredes de las capas de la pared vascular ya mencionadas, y el pseudoaneurisma va a ser aquel que comprometa específicamente eh, una capa y va a estar compuesto principalmente por tejido conectivo, pero pues el compromiso no va a ser, digamos que, completo. Cuando hablamos de un aneurisma roto, podemos dividirlo en aneurisma contenido o aneurisma no contenido. El aneurisma contenido va a ser aquel que final peritoneal, mientras que el no contenido va a ser un sangrado directo a la cavidad peritoneal o con un sangrado en más de un sitio. Entonces aquí podemos ver un esquema de un aneurisma. Ya pasó. Aquí podemos ver un esquema de un aneurisma.
en el lado izquierdo vemos que hay una dilatación de lo que es la continuidad normal de la pared del vaso, y al lado derecho vemos que cuando hay ruptura quiere decir que hay una pérdida de la continuidad de este vaso y va a haber una fuga por la cual pues podemos llegar a un shock hipovolémico por pérdida de sangre por esta fuga, por esta pérdida de la continuidad del vaso sanguíneo. Los aneurismas básicamente podemos dividirlos, ya les había comentado, en aneurismas verdaderos o aneurismas falsos. A su vez, los aneurismas verdaderos se van a dividir en aneurismas saculares y aneurismas fusiformes. Los aneurismas saculares van a ser aquellos que comprometen, digamos, una de las corticales, una de las capas de la arteria, mientras que los aneurismas fusiformes van a ser aquellos que comprometan las dos. Esto no aplica en todos los casos, ya que hay aneurismas saculares que van a comprometer, digamos, las dos caras de la arteria, pero van a tener una composición más excéntrica, digamos, como más con forma de balón, mientras que las fusiformes, sí, como su nombre lo dice, van a ser como más un trayecto tanto longitudinal como transversal. El aneurisma falso o pseudoaneurisma va a ser aquel que, como les dije, comprometa específicamente una capa de la arteria, y van a ser realmente los que nos van a dar, digamos, el cuadro clínico de emergencia, que es una ruptura de aorta abdominal. Van a ser los aneurismas verdaderos, porque lo más común es que los aneurismas falsos o los pseudoaneurismas hagan una contención, digamos que en el espacio donde se rompen, hagan una contención y digamos que el sangrado no sea tan significativo. Vamos a hablar un poco acerca de la epidemiología. Tengo que empezar diciendo que los aneurismas de aorta abdominal infrarrenal son, digamos que los más comunes. Digamos que 1 de cada 3 casos de aneurisma en toda la aorta va a estar dado en esta localización infrarrenal. Otro 30% va a estar en todo el arco aórtico, en todo el callado, perdón. Y un 20% aproximadamente van a estar en localización supradiafragmática. Pero lo que más vamos a encontrar en todo el recorrido de la aorta van a ser aneurismas específicamente abdominales, y como dice en el cuadrito que vemos al lado derecho, es más común hasta 9 veces encontrar un aneurisma abdominal cuando lo comparamos con un torácico. Aquí tenemos un estudio que está en el libro de Rutherford, donde nos muestran cómo ha venido evolucionando la mortalidad por aneurisma, por aneurisma abdominal roto. Pues como podemos ver, digamos que el futuro es esperanzador. Podemos ver que para 1999 teníamos cerca de 3.500 muertos por cada 100.000 personas, y para 2014 ya vamos en más o menos 1.500, es decir que en más o menos 15 años hemos podido reducir la mortalidad en aproximadamente algo más de un 50%, con terapias que ya vamos a ver más adelante. Entonces, digamos que esta gráfica la pongo aquí para que se den cuenta que hemos podido de alguna forma con diferentes terapias reducir la mortalidad, y que a pesar de que es una entidad con altísima mortalidad, pues hoy podemos decir que un aneurisma roto pues no es sinónimo de mortalidad, sino que muchas veces tenemos alternativas. Con respecto a la localización de los aneurismas, ya les mencioné algunas cosas, pero tenemos que mencionar, por ejemplo, que entre el 5 y el 15% de los aneurismas infrarrenales además van a tener una extensión justa renal. Ya nos explicaban en la charla de la semana pasada cuál va a ser la localización justa renal o suprarrenal. Esto tiene importancia, digamos, a la hora de hacer el abordaje quirúrgico. Además, entre el 10 y el 25 de los aneurismas infrarrenales también van a tener van a involucrar las arterias ilíacas, y esto también va a tener una connotación importante a la hora del abordaje quirúrgico. Hasta un 12% van a poder involucrar también además a la arteria femoral, y hasta un 14%, como que van descendiendo, van a poder involucrar a la arteria poplitea. Entonces tenemos que la incidencia del aneurisma de aorta abdominal
aumenta 6% por cada década después de los 65 años. Es decir, que en pacientes adultos mayores es una entidad que no es rara, que es frecuente y que debemos conocerla para poder dar el abordaje adecuado. Entre el 2% de las mujeres y el 5% de los hombres mayores de 65 años tienen un aneurisma de aorta infrarrenal. Ojo, no estoy diciendo que está roto, solo estoy diciendo que lo tienen. Es decir, tienen una dilatación de más de 3 centímetros en su aorta infrarrenal. La ruptura es más frecuente en la forma sacular, que ya les mencionaba, que en la forma fusiforme. Y como les mencionaba también, su aparición aumenta con la edad. Eh, a medida que los pacientes envejecen, hasta más o menos los 75 años es más frecuente en los hombres, pero a medida de que las personas envejecen, pareciera que la relación se invierte y sea un poco más frecuente en las mujeres. Aquí tenemos otro tema, y es que cuando ya pasamos los 3 centímetros tenemos que empezar a estudiar. Por ejemplo, en aneurismas de 4 centímetros vamos a tener que va a estar hasta en el 1% estos aneurismas de los pacientes entre 55 y 64 años, pero esto va a tener un aumento, como ya les decía, más o menos entre 2 y 5% por cada década que aumenta. Hay mayor frecuencia en los hombres, ya les mencionaba. Sin embargo, en pacientes más adultos mayores pareciese que la relación se invierte. Hay mayor frecuencia en fumadores y hay muchos estudios. Esto es una relación que ya se ha demostrado, digamos, que está muy eh, basada en la evidencia, que es una relación directa entre la formación de estos aneurismas y la cronicidad del tabaquismo. De la misma manera, se ha demostrado también que la cesación tabáquica disminuye la tasa de crecimiento del aneurisma. También hay mayor frecuencia en los pacientes que tienen antecedentes familiares de esta patología. Aquí hay una tabla bien bonita donde se comparan diferentes estudios realizados en diferentes países: Estados Unidos, el Reino Unido, Dinamarca, Australia, Holanda y Noruega, donde lo que nos están mostrando es más o menos en estas poblaciones. En la primera fila encontramos que los N generalmente en los estudios son bastante amplios. Tenemos estudios de 70,000, 40,000 pacientes, donde nos dicen donde estiman, digamos, cuál es la prevalencia del aneurisma de aorta abdominal en base a la edad y al género. Por ejemplo, en Estados Unidos, con una muestra de 73,000 pacientes, tenemos que la prevalencia es aproximadamente de 1.4 en hombres y 0.2 en mujeres, pero encontramos tasas más altas. Por ejemplo, el estudio realizado en Australia, donde nos dicen que hay una prevalencia de 7.2. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta también, digamos, las edades en las cuales se toman los pacientes, se seleccionan los pacientes, para entender que entre más vieja es la población, pues más probable va a ser encontrar estos aneurismas. En cuanto a otros factores que nos van a predisponer a desarrollar estos aneurismas, tenemos el infarto agudo de miocardio, la enfermedad arterial periférica, la hipertensión arterial, las placas de ateroma. Todos estos factores nos van a predecir o nos van a poner alerta para poder desarrollar un aneurisma de aorta abdominal. ¿Qué factores protectores hemos encontrado? Las mujeres de raza negra, es decir, tanto las mujeres, independiente de su raza, y la raza negra, independiente del sexo, van a ser factores protectores para desarrollar aneurisma de aorta abdominal. De la misma manera, y paradójicamente, se ha encontrado que los pacientes diabéticos tienen menor probabilidad de desarrollar estos cuadros. Ahora, ¿qué tenemos en cuanto a la etiología? Definitivamente hay muchas causas por las cuales podemos encontrar aneurismas. Tenemos causas degenerativas relacionadas con placas de ateroma, que ya les mencionaba, específicamente en pacientes fumadores. La etiología inflamatoria es aquel en la cual, al examen histológico, generalmente en autopsias, se encuentra en las capas de la aorta, se encuentra un componente inflamatorio que ya vamos a describir un poco más en la fisiopatología. Y esta es más importante porque es la más común en las aneurismas de aorta abdominal infrarrenal. También tenemos traumáticas, que generalmente son pseudoaneurismas, ya que hay una perforación arterial, pero hay una contención local. También tenemos causas congénitas, que digamos que no son el objetivo de la charla, e infecciosas, que también las mencionábamos en las charlas
previas de las semanas pasadas, por hongos, por bacterias, etc. ¿Cuáles son los factores para que un paciente, una vez ya le hemos hecho el diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal, pues este aneurisma se rompa? Hay muchos factores, sin embargo, el principal factor y el que debemos tener más en cuenta es el diámetro de la aorta abdominal. Se ha demostrado que, y esta imagen es muy ilustrativa y nos muestra en la parte inferior que un paciente con un aneurisma de aorta abdominal, o más bien una aorta abdominal infrarrenal menor de 3 centímetros, tiene un riesgo de ruptura por año cercano al 0%. Sin embargo, si nos vamos al otro extremo, un diámetro de la aorta abdominal infrarrenal entre 7 y 8 centímetros puede tener un riesgo de ruptura cercano al 24%. Entonces, es muy importante tener en cuenta que en un paciente que le estamos haciendo seguimiento o que le tomamos una imagen, digamos, por otra cosa, pero encontramos este hallazgo, pues debemos tenerlo en cuenta para poder hacer una cirugía más electiva, más programada, digámoslo así, y no esperar a que se rompa para, digamos, que esperar otro tipo de desenlaces que generalmente no son tan favorables. Otros riesgos para que un aneurisma de aorta se rompa es el sexo femenino. Ya les mencionaba que es un factor protector para desarrollar los aneurismas, pero paradójicamente es un factor de riesgo para que estos mismos se rompan. En los pacientes fumadores hay más riesgo de ruptura. Una presión arterial media alta tiene mayor riesgo de ruptura. Un diámetro del aneurisma al momento del diagnóstico que es extenso tiene mayor riesgo de ruptura. Hay otros factores que son dependientes de los que les acabo de mencionar, como el índice de masa corporal, el colesterol sérico, las alteraciones en el índice tobillo-brazo, y el aneurisma sacular, como ya les mencionaba anteriormente, también es un factor de riesgo para ruptura. ¿Con qué, digamos, en un paciente que tenemos un diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal, pero no está rota en el momento, podemos trabajar específicamente en dos factores que se han demostrado que disminuyen la probabilidad de que se rompa, específicamente en el control de la tensión arterial y la cesación tabáquica? En cuanto a la fisiopatología, pues digamos que solo quiero mencionar algunos puntos específicos y decir que hay una inflamación vascular en la cual por diferentes mecanismos, tales como hipertensión arterial, enfermedad aterosclerósica, diabetes mellitus, etcétera. Esto nos va a predisponer a un estado proinflamatorio que no solo va a afectar, digamos, sus órganos diana, sino también va a afectar los vasos sanguíneos, favoreciendo una colonización de alguna forma de las células del sistema inmune que van a hacer respuesta inmune en estos lugares que digamos que generalmente no necesitarían esta respuesta inmune, secretando específicamente citoquinas, radicales libres, respuesta desencadenada por el complemento, etcétera, que todo esto va a ser completamente lesivo para la pared del vaso y va a activar específicamente unas enzimas que son supremamente importantes en la fisiopatología de esta enfermedad y son las metaloproteinasas, que son estas MP que vemos en la parte de abajo, y estas metaloproteinasas van a tener una función específica y va a ser degradar la matriz extracelular para favorecer, digamos, ese proceso fibrótico, ese proceso de inflamación por parte de las células del sistema inmune, y todo esto nos va a producir una degradación de la pared vascular. Además, si a esto le sumamos que esa degradación de la matriz extracelular va, digamos que quitarle esos factores de crecimiento y esos factores protectores al endotelio, esto va a favorecer a la hipoxia dada por el factor 1 de inducible por hipoxia, y esto nos va a predisponer todo esto a necrosis, isquemia, que todo esto va a debilitar de manera muy importante la pared de la arteria, pues favoreciendo una ruptura. Ahora hablemos un poco acerca del diagnóstico y el abordaje. Digamos que el diagnóstico en el mundo ideal sería el TAC, porque el TAC va a ser la imagen perfecta para predecir cuál es la extensión del sangrado, posiblemente nos va a decir cuál es el origen, posiblemente nos va a orientar acerca de cuál es el mejor abordaje que podemos hacer. Sin embargo, pues nos encontramos que muchas veces estos pacientes son pacientes que son llevados literalmente a la parotomía exploratoria porque muchas veces no se sabe cuál es su diagnóstico, a menos de que ya le hayan hecho un estudio previo, etcétera.
pero digamos que el diagnóstico ideal sería con el TAC. Podemos ver que con el TAC podemos evaluar si hay trombos, calcificaciones, si hay enfermedad oclusiva. Mediante técnicas de reconstrucción 3D se puede hacer un planeamiento quirúrgico viendo, digamos, cuáles son, si hay alteraciones anatómicas, si, digamos que dónde está el origen de la hemorragia, etcétera, etcétera. Pero, como les digo muchas veces en el paciente inestable, que no conocemos de dónde está originado el sangrado, pues generalmente van a la parotomía exploratoria y el TAC queda un poco pues como en el segundo lugar. La clínica del paciente con aneurisma de aorta abdominal infrarrenal roto va a ser una masa abdominal pulsátil, va a ser un dolor abdominal muy fuerte y va a ser hipotensión. Sin embargo, el problema de esto es que solo se va a encontrar en el 50% de los casos. Es decir, que tenemos que tener una alta sospecha clínica, especialmente en pacientes que tienen historia de aneurisma de aorta o que muestran dentro de sus antecedentes personales esto, pacientes fumadores y todos los factores que les acabo de mencionar para poder diagnosticar este tipo de pacientes. Aquí tenemos un algoritmo de abordaje. Lo que nos dice es, pues realmente mire si su paciente está hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable. En el paciente hemodinámicamente estable, como les decía, se puede hacer un TAC. Generalmente se recomienda que tenga cortes de aproximadamente 2.5 milímetros y este TAC, como les digo, va a tener un gran impacto en, en la parte de el abordaje además y en la parte del pronóstico, porque si nosotros escogemos una terapia u otra terapia para tratar estos pacientes sin saber mucho acerca de la anatomía, pues en muchas ocasiones podemos fallar por desconocer y esto pues puede llevar a la muerte del paciente. De tal manera que el TAC es la mejor opción y en el paciente que encontramos una anatomía apropiada, podemos decir que la mejor terapia sin duda va a ser la terapia endovascular y en aquel paciente que encontramos una anatomía inapropiada, ya vamos a hablar un poco más de los criterios, pero nos iríamos más por una cirugía abierta. En el paciente hemodinámicamente inestable, como les decía, generalmente son pacientes que son pasados directamente a salas de cirugía y pues en muchos casos se va a determinar lo mismo mediante una angiografía, pero pues digamos que esto no tiene mucha disponibilidad en Colombia o al menos digamos en la mayoría de los centros en los que nos desempeñamos. Y esto nos va a decir también si podemos irnos más por una terapia endovascular o por una terapia abierta, una cirugía abierta. Una medida que sí podemos hacer y que deberíamos hacer es la medida del balón aórtico. Este va a ser un balón que va a hacer presión en la pared de la arteria aorta y va de alguna manera a favorecer la hemostasia, va a disminuir el sangrado y digamos que le va a dar un poco más de chance tanto al equipo de anestesia, al equipo de cirugía, de preparar un poco más la cirugía para tener una mayor tasa de éxito. Este balón aórtico solo se recomienda en el paciente hemodinámicamente estable. Vemos que es un balón que se introduce por vía femoral con un catéter y se va a inflar pues una vez estemos ya en la región donde se está originando el sangrado para contrarrestar un poquito este sangrado. Ahora vamos a empezar a hacer uno de los primeros, digamos que son de las primeras discusiones que yo quiero plantear, discusiones sanas, y es acerca de la hipotensión permisiva. Digamos que la mayoría de algoritmos y la mayoría de guías de manejo de este tipo de patología nos dice que en estos pacientes se recomienda más llevar el paciente a una hipotensión que a una hipertensión o a una normotensión. Y esto es porque estudios han demostrado que la hipertensión o la terapia resucitativa agresiva favorece procesos de coagulopatía, favorece procesos de gasto de los factores de coagulación, etcétera, que esto pues nos puede predisponer a altas tasas de mortalidad. Entonces lo que recomiendan las guías es una hipotensión permisiva, no tan caída, pero sí digamos que en límites hacia lo inferior. Sin embargo, esta revisión de Cochrane nos dice que a pesar de que es una medida ampliamente distribuida por cirujanos vasculares, por cirujanos generales,
digamos que no hay evidencia basada en ensayos clínicos aleatorizados que soporten esta medida. Este otro estudio que es de las guías NICE del Reino Unido, lo que nos dice es, hay algo que es cierto, y es lo que yo ya les mencionaba, y es que si uno hace una resucitación agresiva, esto va a, digamos que tener un impacto en la cascada de coagulación, va a favorecer la hipocalcemia, va a favorecer la hipotermia, y todos estos desenlaces pues definitivamente se han relacionado con aumento de la mortalidad. Lo que nos recomienda esta guía, que es del 2020, es que es razonable, digamos que permitir esta conducta, pero pues que sin embargo los estudios, digamos que no son completamente suficientes. Este es otro algoritmo que básicamente es lo mismo que les mencioné anteriormente, determinar si el paciente está hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable. El paciente hemodinámicamente inestable generalmente debe ir directo a salas de cirugía. Determinar en principio la anestesia, si va a ser local o general. Pues casi siempre los anestesiólogos en este tipo de ocasiones se van con anestesia general, y pues ya determinar en base a la anatomía de la aorta, específicamente a nivel infrarrenal, si nos vamos a ir por una terapia endovascular o por una terapia de cirugía abierta. Ahora, ¿dónde comienza la historia? ¿Dónde aparece todo esto? Que yo les mostraba anteriormente una gráfica que parecía que la mortalidad iba disminuyendo, que todavía no tenemos los valores que quisiéramos, pero que es un avance. Y esto empieza con este señor, el doctor Dubost, que publica en 1951 y realiza además el primer procedimiento para tratar un aneurisma de aorta abdominal roto con injertos de cadáveres. Fue realizado en la ciudad de París, y fue, digamos, el primer reporte, por decirlo de alguna forma, de tratamiento de este tipo de patologías. Y la terapia, digamos, actual, que es la estrella hoy en día, es la terapia endovascular. ¿Y dónde empieza esta terapia endovascular? Empieza con este artículo publicado en 1995 en los Annals of Surgery, donde nos dicen que por primera vez se hace una experiencia con un abordaje endovascular mediante el cual se pone un stent para este tipo de lesiones complejas. Entonces, estas dos personas, estas dos conductas, pues son las que nos han llevado a estas cifras de reducción de la mortalidad que son bastante significativas, como ya les mostraba. La cirugía abierta puede tener dos tipos de abordaje. Puede ser un abordaje retroperitoneal o un abordaje transperitoneal. El abordaje transperitoneal es un abordaje seguro, es un abordaje rápido y es un abordaje efectivo. Este abordaje nos va a permitir hacer un control proximal rápido. Digamos que, como les decía ahorita, es en el paciente hemodinámicamente inestable, que lo tenemos choqueado, que no sabemos cuál es el origen del sangrado, pues en una laparotomía podemos encontrar rápidamente el origen de este sangrado y hacer un control proximal mediante este abordaje. De la misma manera, este abordaje, al ser sifopúbico, nos permite hacer un abordaje de las arterias ilíacas de ser necesario. El control proximal rápido es muy recomendado para, digamos que, de alguna forma hacer un control rápido de la hemorragia. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que si hacemos un control rápido de la hemorragia, pues cada minuto va a ser un minuto de isquemia, ¿verdad? Entonces, es como es algo que tenemos que hacer de manera muy ágil para hacer control proximal del daño, para cortar por completo la hemorragia, pero además hacer una reparación que también debe ser en principio proximal para favorecer el flujo y disminuir la isquemia. El clampeo supraceliaco requiere coordinación cuando hacemos clampeo supraceliaco, y en general el clampeo, pero específicamente el supraceliaco, pero también el suprarrenal, debemos tener coordinación con anestesia para evitar que cuando quitemos el clamp, pues vaya a ser un síndrome de reperfusión por digamos que tanto tiempo estar clampeado, y luego digamos que un flujo en chorro, digámoslo de alguna forma.
La cirugía abierta tiene indicaciones en los casos de, como les he mencionado a lo largo de la charla, alteraciones anatómicas. Generalmente esto dificulta el abordaje endovascular, por lo tanto se prefiere una cirugía abierta. Las instituciones que no cuenten con con estructura para realizar una terapia endovascular, también se prefiere la cirugía abierta, y el fallo en el abordaje endovascular nos va a hacer transformar la cirugía a una cirugía abierta para hacer el control del daño. Hay muchos estudios, aquí no los coloqué y el que quiera con gusto se los puedo pasar por el grupo. Hay muchos estudios que además han demostrado y que sugieren que en centros donde haya bajo entrenamiento de terapia endovascular, pues se prefiere la cirugía abierta. Estudios han demostrado, por ejemplo, que en centros rurales donde generalmente no se enseña este tipo de terapia endovascular, pues si no hay mucha experticia y digamos que no se cuenta con todo lo que se necesita para una terapia endovascular, pues se prefiere la cirugía abierta. En cuanto al abordaje retroperitoneal, muchas veces es el escogido por los cirujanos en la cirugía electiva, pero pues aquí estamos hablando de algo de urgencia, y este abordaje lo vamos a escoger específicamente en pacientes con obesidad o en aquellas situaciones abdominales que nos dificulten el abordaje transperitoneal. El paciente que tiene un abundante panículo adiposo, etcétera, va a ser mejor abordarlo por vía retroperitoneal. Sin embargo, pues esto también va a tener algunas desventajas en cuanto a la anatomía de la arteria aorta. Vamos a ver un videito que tengo aquí para ver más o menos, para que se hagan una idea acerca de más o menos cómo se hace una terapia endovascular. Bueno, vamos a continuar. Entonces, como se mostraba en el video, es una, es un abordaje que definitivamente, pues, eh, si lo vemos con un poco más de cautela, podemos decir que pues es un abordaje mucho más seguro, que no requiere, digamos, tanta intervención en el paciente, que tenemos menos complicaciones, y ya vamos a poner en discusión también eso con unos artículos que vamos a ver al final. Pero aquí lo que quiero mostrar es que podemos tener eh, un abordaje endovascular con el, digamos que la extensión a una sola de las arterias ilíacas, o podemos tener extensión bilateral a las dos arterias ilíacas. Como les mencionaba anteriormente, la probabilidad de que el paciente tenga aneurismas también en las arterias ilíacas, pues digamos que es considerable. Además, pues esto nos va a ayudar también a prevenir las endofugas, que son salidas. Hay diferentes tipos de endofugas, pero digamos que para que me entiendan, es salida de la sangre de la prótesis hacia el saco del aneurisma, o viceversa, que digamos que haya un flujo que no permita, digamos, la correcta función del stent. Bueno, lo que dice aquí abajo, sin importar si es unilateral o bilateral, pues tienen desenlaces similares.
¿Cuándo escogemos la unilateral? Generalmente, pues se prefieren pacientes con tortuosidad de alguna de las arterias ilíacas o que tengan enfermedad oclusiva unilateral significativa. Por último, este es el último punto en el que voy a intervenir, es poner en la mesa discusiones para que ahorita con los expertos podamos discutir, y es acerca pues de lo que ya hemos visto. Primero, les pido perdón por la calidad de esa imagen. Primero, este estudio con el cual quiero abrir la discusión, que sale en el 2020 en el Journal of Vascular Surgery, donde comparan la terapia endovascular con la cirugía abierta. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que la estancia hospitalaria es el doble en los pacientes con cirugía abierta comparado con los pacientes con cirugía endovascular. La mortalidad 30 días es casi también el doble en los pacientes con cirugía abierta comparado con los pacientes con cirugía endovascular. Los eventos adversos mayores también son mayores, casi el doble en la cirugía abierta, y la supervivencia a un año es menor, pues digamos que no es tan significativa como las otras variables, pero sí es menor en los pacientes con cirugía abierta. Este estudio, publicado en el año 2014, nos hace una comparación entre la terapia endovascular y la cirugía abierta. ¿Qué nos dice? Nos dice que la mortalidad en la terapia endovascular es cercana al 33%, en la cirugía abierta es cercana al 47%. Los pacientes sometidos a abordaje endovascular tienen menor probabilidad de hacer complicaciones como neumonía, falla renal, falla respiratoria, tromboembolismo venoso. Este otro estudio, digamos que este es un estudio que no es considerado como un ensayo clínico aleatorizado. Este estudio Ajax sí es un ensayo clínico aleatorizado, y lo que encontramos en estos ensayos clínicos aleatorizados, que son como ustedes saben, son las fuentes de evidencia más fuertes, nos dicen que la mortalidad a 30 días entre los pacientes sometidos a terapia endovascular y cirugía abierta es muy similar. O sea, si se dan cuenta, 42 y 47%, eso no es estadísticamente significativo. Entonces, lo que quiero plantear es, ¿realmente la terapia endovascular es mucho mejor que la cirugía abierta? Aquí tenemos otro estudio, es el estudio IMPROVE, publicado en el British Medical Journal en el año 2014 también, donde se compara de igual manera la mortalidad a 30 días, y ustedes se dan cuenta que es muy similar, 35% en los pacientes sometidos a terapia endovascular y 37% sometidos a cirugía abierta. Este IMPROVE también es un ensayo clínico aleatorizado. Entonces, digamos que la evidencia que dice que la terapia endovascular es mejor que la terapia con cirugía abierta aún no ha sido corroborada por ensayos clínicos aleatorizados. Lo que sí se mostró en este estudio IMPROVE es que las mujeres mostraron menor mortalidad con la terapia endovascular, eso sí se demostró, y un índice de Harman, que es un índice predictor de mortalidad, mayor a 2, también fue un predictor para decir que es mejor la terapia endovascular comparada con la cirugía abierta. También nos dice que la estancia hospitalaria fue menor, la estancia en UCI fue menor en los pacientes en el brazo de los pacientes con terapia endovascular. Hay digamos que algunos contradictores de la terapia endovascular dicen que es muy cara comparada con la cirugía abierta. Sin embargo, este estudio demostró que los costos a 30 días, o sea, si comparamos en el momento de la intervención, una terapia endovascular es casi 3 veces más cara que una cirugía abierta. Sin embargo, los costos a 30 días no son muy diferentes. Los factores de supervivencia en el posoperatorio, este estudio que vamos a ver evaluó creatinina sérica, gasto urinario, el sitio en el que se hizo el clamp, la duración del clamp y el requerimiento de sangre intraoperatorio. Esos fueron los que se escogieron en el estudio, pero los que realmente demostraron ser factores tempranos de supervivencia son el sitio donde se hizo el clampeo, y si hubo o no aparición posterior de infarto agudo del miocardio, falla respiratoria, falla renal y coagulopatía. Los pacientes que no presentaron ninguna de estas tuvieron mayor supervivencia comparado con los que presentaron alguna de estas.
Este es el estudio donde tomé estos factores. Y aquí hay una tablita muy bonita donde nos comparan tres cosas. Primero, el nivel de creatinina, el sitio donde se puso el clamp y el gasto urinario intraoperatorio. Lo que podemos ver es, por ejemplo, que un gasto urinario muy alto en intraoperatorio, con un clamp puesto de manera infrarrenal, con una creatinina menor a 1.3, la probabilidad de supervivencia es cercana al 90%. Pero si nos vamos al otro extremo, en el paciente que el gasto urinario intraoperatorio fue de 0, con un clamp suprarrenal y con una creatinina mayor a 1.3, la probabilidad de supervivencia es de 6. Y ahí todas las posibilidades que queramos encontrar entre esos dos extremos. Es decir, que tener estos tres, digamos, estas tres variables tienen un muy buen desempeño para predecir la supervivencia temprana de estos pacientes. Ahora, con respecto a la supervivencia tardía que tenemos, encontré estos tres estudios que también están mencionados en Rutherford. ¿Y qué encontramos? El abordaje electivo obviamente tiene mejor supervivencia, cercana al 71% en los primeros 30 días. Sin embargo, pues digamos que esto no es lo que nos compete en la charla de hoy, porque estamos hablando desde, digamos que el escenario urgente donde se rompe el aneurisma. El gasto urinario nuevamente vuelve a ser un factor de mortalidad tardía. Los pacientes con bajo gasto urinario intraoperatorio fueron pacientes con mayor mortalidad, tanto a corto plazo como a largo plazo. El infarto agudo de miocardio y la falla respiratoria también son factores de mortalidad tardía. Los pacientes con mayor edad, severidad de comorbilidades, complicaciones relacionadas con el STEM también fueron factores de mal pronóstico para la supervivencia tardía. Con respecto al seguimiento de la mortalidad, entonces, con esta diapositiva quiero acabar la presentación para decirles que, a pesar de que, como ustedes se dan cuenta, casi a los 36 meses, entre 30 y 36 meses, la terapia endovascular sí ha mostrado mejor supervivencia, pues sí hay un punto en el que definitivamente sin importar el abordaje que hagamos, pues va a tener los mismos desenlaces. Como conclusiones, el diagnóstico del aneurisma de aorta abdominal roto necesita una alta sospecha clínica. Digamos que no podemos permitir que estos pacientes se nos mueran, teniendo en cuenta que hoy en día ya contamos con centros de alta experiencia en este tema. Otra conclusión que saqué después de revisar la literatura es que la mortalidad del aneurisma roto ha disminuido, como les mostré con cifras. La tasa de supervivencia de los pacientes ha mejorado también progresivamente. Tanto la terapia endovascular como la cirugía abierta tienen pruebas contundentes que las avalan como terapias eficientes para el tratamiento del aneurisma de aorta abdominal roto. Y se necesita entrenamiento en los primeros niveles para la remisión inmediata y el abordaje inicial, enfocado sobre todo en la terapia de resucitación agresiva que les decía que no se debe hacer. Y segundo, al abordaje con balón aórtico, que es algo que puede hacer cualquier persona para retrasar un poquito la hemorragia y de esta manera permitir pues el abordaje oportuno cuando sea necesario. Esta es la bibliografía que revisé, además de los artículos que les mencioné. Y pues eso es todo. Muchas gracias a todos. Bueno, Kevin Santiago, muchísimas gracias por tu presentación, muchas gracias a todos los asistentes y de nuevo discúlpenos por los inconvenientes que tuvimos logísticos, pero bueno, pues fue una muy buena charla, muy buena síntesis. Quedo atenta a las preguntas mientras pues los doctores hacen la intervención. Muchas gracias. Bueno, anímense sin miedo a hacer preguntas. Yo creo que deben haber, después de estas revisiones previas y la que acaba de hacer Kevin Santiago, que de verdad quiero felicitarlo. Es un enfoque clarísimo, muy sucinto, con unas precisiones absolutamente claras. Creo que tiene el tema claro en su cabeza y eso le permite poderlo llevar al auditorio de la misma manera. Lo felicito de verdad.
Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces aquí tengo 3 preguntas que me mandaron al interno. La primera de ellas es, ¿cuáles son los tiempos establecidos que se deben tener en cuenta entre el diagnóstico de un aneurisma aorto abdominal roto y el abordaje quirúrgico en un paciente hemodinámicamente inestable? A ver, ¿quién está por ahí? Doctor Cabrera, usted que está por ahí conectado. Mire, la situación es clara. En la presentación dijimos que los pacientes inestables no debemos gastar tiempo. El tiempo más importante es de la puerta del hospital al quirófano. Ese es un punto crítico si el hospital no tiene la experticia ni tiene en ese momento el cirujano experto para resolverlo. Entonces, aplican las otras observaciones que nos hizo el doctor Bernal en la presentación, y es que existe la reanimación hipotensiva y todas las condiciones que debemos propiciar a este paciente para un traslado a un sitio donde se le pueda ofrecer. La conclusión de la pregunta es: inmediatamente debe ser abordado el paciente, no hay demora. El tiempo puerta hospital a puerta del quirófano debe ser el mínimo. Las guías recomiendan que debe estar entre 45 y 60 minutos en el quirófano si de verdad queremos impactar en la sobrevida. Es un reto si el paciente ingresa a un hospital donde se hace el diagnóstico y no hay forma de resolver su situación. Listo, doctor, muchísimas gracias. Tengo 2 preguntas más. La segunda es, ¿cuál es el manejo posoperatorio recomendado en caso de éxito quirúrgico? Camila, Camila Rodríguez, ¿por qué no nos colaboras con esa respuesta? Profe, discúlpeme, es que estoy con el internet medio chueco. ¿Me repite la pregunta, doctora? Sí, Camila, la pregunta es, ¿cuál es el manejo posoperatorio recomendado en caso de éxito quirúrgico? Pues desde que sale el paciente debe tener un cuidado posoperatorio en la unidad de cuidados intensivos. Hay que, por así decirlo, mantener una vigilancia posoperatoria muy juiciosa, por lo menos en el primer día, que ese es como nuestro protocolo en la cardio infantil. Y posteriormente continuar con la parte de la rehabilitación en un paciente, pues dependiendo de las comorbilidades que tenga, rehabilitación física, respiratoria, eh, y a la hora de, pues, tener un adecuado manejo de las comorbilidades, también el uso de antiagregantes, medidas como las estatinas, y pues ya dependiendo pues cómo siga el paciente, pues es necesario ver al paciente como un todo, como un paciente global, no solamente pues que acabamos de operar de aorta. Gracias, Cami. Sí, yo creo que hay varios puntos en el posoperatorio que son definitivos. Es importantísimo el intraoperatorio, tener, digamos, el equipo apropiado para resolver una situación de un aneurisma roto, el equipo quirúrgico entrenado. Esto acorta tiempos, disminuye complicaciones, pero desde ahí empieza el posoperatorio. Si estos pacientes tuvieron un sangrado no controlado, el volumen del sangrado, la coagulopatía que mencionaba el doctor Bernal, la hipotermia, estas laparotomías exageradas que exponen toda la cavidad abdominal y su contenido visceral, produce deshidratación, produce enfriamiento del paciente, y todos esos factores repercuten en el posoperatorio. Entonces, en la medida en que uno tuvo ese paciente expuesto a cada uno de estos factores, a oliguria, a veces anuria,
si requirió un clampeo por encima de las arterias renales para controlar el sangrado, si los tiempos de clampeo fueron prolongados, pues este paciente va a tener cambios en ese posoperatorio de los cuales debemos asegurar estar en el manejo. La coagulopatía, la anemia, los trastornos básicamente de plaquetas, la trombocitopenia y otros factores asociados a la intervención. El cambio de la volemia, a veces puede en un aneurisma roto cambiarse toda la volemia, entre 4 o 5 litros, y transfundir toda esa sangre de banco de sangre, pues tiene un impacto en esas primeras 24, 48 horas con afectación sobre el equilibrio ácido-base, los gases, básicamente acidosis metabólica y una gran cantidad de líquidos de reanimación que van a demandar que el paciente esté intubado y que requiera ventilación. Eso va a ser instaurado en esas primeras horas del posoperatorio en cuidado intensivo y requieren vigilancia. Eso es muy importante la pregunta. Hay un punto clave si tenemos que dejar el abdomen abierto o tenemos que dejar una bolsa. En ese caso, tendríamos que diferir el cierre y hacer una revisión si tenemos pacientes con sangrado no controlado por coagulopatía, tenemos que empaquetarlos. Entonces hay una cantidad de puntos en esa pregunta muy importantes y las condiciones es que tiene que ser una unidad de cuidado intensivo que tenga un soporte de banco de sangre, que tenga especialistas, ojalá anestesiólogos y cardiólogos entrenados y pues obviamente en el caso nuestro pues una institución cardiovascular donde nuestra unidad posoperatoria inmediata, además de lo nuestro, pues hay una gran cantidad de experiencia en pacientes con comorbilidades renales, respiratorias, cardíacas, el control de la presión arterial. Entonces, es realmente, todo empieza desde el ingreso a la sala de cirugía, en una coordinación absoluta del equipo quirúrgico con el equipo posquirúrgico de cuidado intensivo. Siempre nos acercamos a hacer la entrega de las recomendaciones entre el anestesia y el cirujano a la unidad de cuidado intensivo y seguimos vigilantes en esas primeras 48 horas. Hay condiciones muy variables y son muy puntuales e individuales en cada caso. Listo, doctor, muchísimas gracias. Creo que tengo una última pregunta y alguien del público nos pregunta que en caso de alta hospitalaria en un paciente quirúrgicamente exitoso intervenido, ¿cuál es el seguimiento tanto cronológico como imagenológico que se les debe brindar a este tipo de pacientes? La doctora Paula está conectada, nos ayuda con esa respuesta. Paula Camila. Bueno, miren que eso que presentó el doctor Bernal es muy importante. Y que tenemos una gran cantidad de estudios comparativos entre la terapia convencional de cirugía abierta y la terapia endovascular, el EVAR. Realmente, digamos, fue muy demandante el seguimiento a la terapia endovascular porque tenía que demostrar por lo menos que era similar a la cirugía abierta, que teníamos una experiencia de más de 60 años en el mundo y con buenos resultados. Obviamente dependiendo de la experiencia del centro y la experiencia del cirujano. Cuando viene la terapia endovascular, que tengo que hacer una corrección al doctor Bernal, se le olvidó mencionar al doctor Parodi, y su primera descripción fue en el año 1991. La primera endoprótesis se colocó en Estados Unidos en el año 1992. Y digamos, las primeras series aparecen en el 95, que fue el artículo que nos mostró.
Pero entonces, así como el doctor Dubó fue el pionero, el doctor Parodi, que es un argentino que trabajó llave con Estados Unidos y pudo, digamos, implementar la primera endoprótesis en un paciente en Argentina, en el Instituto Argentino de Aorta. Hay que dar crédito a esa primera situación porque eso generó en los siguientes 10 años, pues, el perfeccionamiento de la técnica y el seguimiento y obviamente la gran resistencia era aceptar esa terapia versus la cirugía abierta. Como eso fue así, pues los controles de los posoperatorios se implementaron de manera aguda a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12 meses, al año, en los pacientes que fueron sometidos a terapia endovascular. Y se asumía que los pacientes de cirugía abierta no necesitaban controles tomográficos ni imagenológicos y habían quedado perfectamente corregidos. A medida que se sometieron estos estudios, aparecen otras fallas o otras complicaciones tardías en el largo plazo, en el mediano plazo, de la cirugía abierta también. Aneurismas anastomóticos, fallas en el material, persistencia, obviamente, donde se hizo la corrección quirúrgica de arterias enfermas, tanto en la aorta proximal como en las arterias ilíacas o donde se hizo la anastomosis. Y estos pacientes desarrollaban posteriormente otras dilataciones o se producían pseudoaneurismas en los sitios de anastomosis, aneurismas anastomóticos. Pero la terapia endovascular mostró una cantidad de fugas. Las endofugas son las fallas en el sellado de la endoprótesis. Y eso ha sido sometido a todo el análisis, como lo mostró muy bien el doctor Bernal, basados en la evidencia, tratando de darle crédito. Hay un desarrollo muy grande de la industria con múltiples endoprótesis y a medida que aparecían casos más difíciles con complicaciones anatómicas, tratar de desarrollar endoprótesis que cumplieran con esas angulaciones, tortuosidades y realmente características que cada vez fueron un reto más grande. Pero cuando se aterriza toda esta información y se compara con los resultados, como lo mostró muy bien en su presentación, pues en el inmediato hay unos impactos importantes, pero en el seguimiento, cuando usted mira después de 36 meses, empiezan a igualarse los dos procedimientos. Eso hace que hayamos implementado en todos los servicios que tanto a los pacientes con cirugía abierta como a los pacientes con terapia endovascular debemos establecerles un protocolo de seguimiento. Si queremos, digamos, ser absolutamente éticos en que el procedimiento que le implantamos al paciente le va a asegurar a él un tiempo de calidad de vida y sin complicaciones. Y si le presentan las complicaciones, poderlas resolver sin consecuencias, digamos, incapacitantes, que puede ir desde una amputación de una pierna por una trombosis de una rama de un injerto hasta la ruptura tardía después de haber sido reparado el aneurisma por el mal sellamiento de la cirugía y el fallecimiento de nuestro paciente en el seguimiento. Entonces, digamos, por protocolo hacemos un seguimiento a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12 meses, al año, después cada año, y si no tenemos cambios, podemos ir cambiando nuestro protocolo a medida que pasa el segundo al quinto año. Muy importante saber en qué edad está el paciente y cómo se debe implementar este protocolo. No todas las veces tenemos que hacer tomografías. Después de haber hecho una tomografía, tenemos que estar muy seguros de si se justifica someter al paciente a la radiación y al medio de contraste, o si con nuestras nuevas equipos de ultrasonido podemos hacer seguimiento con ultrasonido Doppler color y hacer el seguimiento de los pacientes de una manera menos invasiva que una tomografía con radiación y con contraste. Pero en definitiva, los pacientes todos debemos seguirlos. O sea, no hay ninguna diferencia entre un paciente de cirugía abierta y un paciente de cirugía endovascular en que tenga que estar en control con su cirujano. Y obviamente, pues hay condiciones especiales. Pero básicamente, si encontramos alguna falla en los primeros meses, estamos obligados a hacer seguimientos tomográficos en los siguientes meses y determinar si el paciente requiere otra intervención. Y ahí es donde los costos y la seguridad de los procedimientos
se han ido ajustando basados en la evidencia. Definitivamente para el aneurisma roto es el que más tenemos que estar en seguimiento, porque las condiciones no son las óptimas siempre, no son las adecuadas. A veces hay que resolver situaciones intraoperatorias que ameritan que tengamos un seguimiento más estricto. Son pacientes con otras comorbilidades. Obviamente esos pacientes no tuvieron la posibilidad de ser estudiados antes de la cirugía. Entonces van a tener posiblemente hipertensión arterial no controlada, enfermedad coronaria no estudiada, enfermedad vascular periférica no identificada ni estudiada en el tránsito intraoperatorio, y que requieren un seguimiento posterior. A diferencia de los pacientes con cirugía electiva, que nos da tiempo de prever muchas de las circunstancias que acabo de mencionar y llevar al paciente en buenas condiciones a un procedimiento. Esos eran mis comentarios a esa tercera pregunta muy importante. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Entonces yo creo que con esto vamos concluida la charla. Muchísimas gracias a todos los participantes por la asistencia, a Kevin por la presentación y pues al doctor Barrera por sus intervenciones. Entonces los esperamos para el club de revista el día jueves. Muchas gracias a todos, al doctor Bernal, especialmente a los participantes, y animarlos para que hagan preguntas sin temor y participen en estas reuniones. Muchas gracias a todos.